Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del horario y el lugar que usted se conecte a las redes sociales y en especial al YouTube. Seguramente usted está buscando qué escuchar, qué ver y espero que se quede con nosotros. Esto es 100% Bolivian. Soy Roger Montesinos y hoy tengo el agrado y el honor. Yo creo que es una de las entrevistas que más he esperado. Hace mucho tiempo he esperado entrevistar a periodistas de alto nivel. Y hoy es el día. Gracias a Dios, hoy estamos con Emilio Martínez. Emilio Martínez es periodista y es escritor. Recibió el Premio Municipal de Literatura de Montevideo y el Premio Nacional de Literatura en Santa Cruz. Es por eso que hoy estoy muy feliz y muy honrado de tener a Emilio Martínez. Emilio, muchas gracias por tu tiempo, tu amabilidad y bienvenido a 100% Bolivia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roger, por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Un gusto. Emilio, bueno, en primera instancia, quería preguntarte, ¿cómo recibes tú el mundo ahora, día a día? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo ves? El mundo. Bueno, el mundo está más convulsionado que nunca, ¿no? Especialmente creo que en la última semana y pico, los últimos sucesos en Medio Oriente creo que están moviendo el tablero mundial realmente, ¿no? De alguna forma creo que después de lo sucedido en Ucrania, esto es lo que ha sucedido con este ataque de Hamas a Israel, creo que es una segunda parte de la misma historia. Creo que esto Ujú. tiene mucho que ver con la alianza de Irán con Rusia y una maniobra para abrir un segundo frente distractivo para Occidente. Emilio, cuando tú empiezas a escribir, y yo estaba leyendo tus artículos, y especialmente este de Hamas, Evo y islamomarxismo, me llamó mucho la atención esa palabra, islamomarxismo. Y bueno, en tu escrito, en tu pluma, no, al final tú empiezas a hablar o hablas de un personaje muy interesante, este ideólogo francés, Roger Garaudi. Y me fui a Wikipedia a ver, ¿no? ¿Quiénes ganaron ese premio que él mismo ganó? Entonces yo veo, a ver, por ejemplo, veo a Fidel Castro, veo a Hugo Chávez, veo a Evo Morales, a Daniel Ortega. Entonces no me sorprendió bastante cuando ya empecé a leer a ellos. Eh, ¿Cómo y por qué tú incorporas también toda esta idea y estas investigaciones para escribir de esa manera? Claro, a Roger Garaudi le dan este premio con este nombre tan curioso que es el premio Gaddafi a los derechos humanos, eh, Ujú. que se lo da la dictadura libia, en ese entonces estaba todavía Gaddafi, en el año 2002. En el año 2003 se lo entregan a Evo Morales, justamente. Y bueno, Garaudi fue tal vez una de las primeras personas que planteó a inicios de los 80 esta idea de unir el Islam con el marxismo. Por eso yo acuñé en ese neologismo de islamo-marxismo, ¿no? Él no lo llamaba así, pero sí Garaudi llamaba decía él, a combatir con el Corán en una mano y el Capital en la otra, con el libro El Capital de Marx en la otra. Entonces, creo que por estos días hemos estado viendo algo de eso, al ver las reacciones de gran parte de la izquierda dura, podemos decir, a nivel mundial, Ujú. que, que digamos, han tratado de evitar una condena categórica a Hamas y más bien han buscado las formas de exculpar o excusar ese pogrom terrible, ¿no? Que ha sucedido hace poco más de una semana. Entonces, creo que en los hechos se da esa alianza, que es curiosa, porque
digamos que la teocracia iraní, en cierta forma, es ultraconservadora, podríamos decir, en ciertos rubros en los que, digamos, parecerían ser incompatibles con la izquierda marxista. Sin embargo, a la hora de hacer un frente común contra Occidente, lo hacen, efectivamente. ¿Y por qué crees, Emilio, que, por ejemplo, Evo Morales y la izquierda se va alineando siempre con el mal? Por ejemplo, con gobiernos como en Irán, como estos regímenes que vulneran todos los derechos humanos posibles. ¿Ah? ¿Por qué crees que pasa esto desde tu visión? Sí, al final las autocracias se solidarizan entre sí. eh, y muchas veces arropándose en el manto de ese discurso de la supuesta multipolaridad, que en realidad es una multipolaridad autoritaria. Es el discurso de las dictaduras eh, que se cubren mutuamente en sus atropellos a los derechos humanos. Ujú. Eh, entonces, bueno, creo que esa es un poco la razón pragmática, si queremos, para esa alianza. Después, por supuesto, que vienen los intereses. En el caso específico de Evo Morales y Bolivia, durante su régimen con Irán, que bueno, es un lazo que continúa también con el gobierno actual de Bolivia, siempre ha existido una fuerte sospecha, indicios también, de que el interés de Irán era el uranio que existe en la chiquitanía boliviana. ¿Ah? Eso, bueno, eh, es algo que se discute desde hace por lo menos más de 10 años en realidad. Eh, y es probable, porque digamos que otros intereses para Irán en Bolivia eh, no existen, y los yacimientos de la Chiquitanía en el Precámbrico cruceño, en el Cerro Manomó, por ejemplo, parecen ser uno de los más grandes del mundo. Y, a ver, yo leía no sé si estás de acuerdo, yo creo que sí. Hannah Arendt decía que el totalitarismo es una forma nueva de dominación que usa el terror para destruir al ser humano. Emilio, ¿tú crees que está pasando esto en nuestro mundo? ¿Qué es lo que tú vives actualmente con toda esta idea? Sí, la democracia, la libertad democrática en la historia universal es una excepción. La regla han sido los despotismos, ¿no? Entonces, esto que se ha logrado en los últimos siglos y a través del combate a sistemas totalitarios, tanto al nazismo como al comunismo, es algo que hay que cuidar mucho. Y de hecho, quienes no creen en estas libertades, por las razones que fueren y desde posiciones ideológicas distintas, como decíamos recién, se terminan aliando en contra de estas libertades democráticas. Es lo que está sucediendo. Sin embargo, yo creo que por más que muchas veces en el corto plazo las autocracias pueden parecer más fuertes o más rápidas, sobre todo a la hora de tomar decisiones, la experiencia histórica nos demuestra que a la larga las democracias tienen o han logrado una solidez. Pasó en el siglo XX, cuando digamos, el fascismo consideraba al liberalismo, hablando en el sentido del liberalismo Ujú, clásico, ¿no? ujú. Como un sistema ya obsoleto, perimido. Lo mismo decía el marxismo-leninismo, y sin embargo, ¿quién sobrevivió? No fue ninguno de esos dos sistemas. Ujú. Entonces, la democracia tiene unos engranajes que tal vez se mueven un poco lento, pero creo que a diferencia de la experiencia anterior de la antigüedad clásica, la experiencia ateniense, creo que ahora están dadas las condiciones para que se pueda dar un triunfo de la democracia. Yo tengo esperanza en eso. Eh,
Tú dices o tú escribes, ¿no? En tu artículo que Evo Morales se alineó con la defensa de las milicias de Hamas. Y bueno, eso es evidente. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué se alinea con terroristas? Y tomando en cuenta que tenemos imágenes, se ven imágenes, pero brutales, que van y empiezan a matar a jóvenes que estaban simplemente bailando, estaban disfrutando de la vida, y empiezan a secuestrarlos y empiezan a matarlos, y después nos enteramos y vemos algunas imágenes lamentables que mataron a niños. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas mentes como de Evo Morales y también esa izquierda peligrosa? Bueno, en el caso específico de Evo Morales está claro que él odia a Occidente, a las democracias occidentales. ¿eh? Ahí hay una reacción visceral clarísima que siempre la ha tenido. Es decir, Evo ha defendido a la FARC, eh, ha dicho que en Bolivia, si no hubiera el MAS, habrían una FARC, por ejemplo. Eh, siempre, incluso con los talibanes, siempre ha habido esa solidaridad con el terror, ¿no? Uf. Eh, y él, en cierta forma, aprovechó hace unos pocos días un comunicado que saca la Cancillería boliviana, Mm, un comunicado terriblemente insípido, con una de esas neutralidades que Dante Alighieri condenaba al Averno. mm, Eh, pero bueno, Evo lo cuestionó ese comunicado desde el otro ángulo. Es decir, él mm. esperaba que el gobierno de Bolivia se apoyara explícitamente a Hamas, diciendo que, bueno, que los pueblos que luchan por su soberanía son tildados de terroristas, ¿no? Son las palabras que usa Evo. Eh, y bueno, es una conducta que no sorprende en su caso, ¿no? Creo que también hay un poco de, como hay esta competencia, esta pugna actualmente en Bolivia entre el evismo y el arcismo, creo que algún intento de Evo de llamar tal vez la atención a Irán para que lo apoyen un poco más en esa pugna interna. Emilio, te aprovecho para hacerte una repregunta rápida sobre tu respuesta. ¿Tú crees en esta pelea entre Evo y Arce, evistas y arcistas? Mira, yo no creo que esto sea teatro porque sería demasiado harakiri, Ujú. sería demasiado autodestructivo. Pero obviamente es una pelea de poder personal, es la lucha de los que tienen pega y los sin pega dentro del MAS, es decir, de los que están acomodados en el aparato público y los que quisieran estarlo y de momento no lo están. Ujú. Es decir, no es una lucha ideológica de fondo, no cambia los alineamientos internacionales, sea quien sea de los dos que gane, creo que las cosas están dadas más para que Arce gane esa pulseta. El alineamiento en lo regional es con Cuba, Nicaragua y Venezuela, y en lo global es con China, Rusia e Irán, ¿no? Eh, entonces, la diferencia es de, de, grupúsculos que buscan el poder, que buscan el beneficio del Estado. En todo caso, Ujú. tal vez por el lado de Evo hay un agravante. Yo creo que si bien en este momento hay una situación represiva en Bolivia, hay presos políticos e exiliados, si Evo Morales estuviera al timón en este momento, estaríamos, no tengo duda, en la misma situación que Nicaragua con Daniel Ortega en este momento. Oh, estaríamos a ese nivel. Hmm. Sí, con Emilio, Evo al timón. con Evo, o sea, si Evo Morales estaría ahora en el poder de presidente, ¿estaríamos más cerca, mucho más cerca de lo que estamos en Nicaragua, o tendríamos la misma expresión totalitaria? Yo creo que los dos siguen la misma ruta, el mismo rumbo, Arce y Evo, pero con Evo creo que se va más rápido después de lo sucedido en el 2019, porque creo que evidencia unos afanes de revanchismo, eh, de vendetta, que creo que lo llevarían justamente por ese camino que ha seguido Ortega en Nicaragua.
¿ah? Pero en todo caso, creo que estamos hablando de dos variantes de lo mismo. Ujú. El país tendrá que encontrar una alternativa democrática, ¿no? Entonces, como la última pregunta en relación a esto, ¿no? A toda esta maraña de poder, ¿cómo ves al país en las próximas elecciones? ¿Quién va a ser oposición real? Sí, hay algunos nombres que van apareciendo, no hay nada demasiado firme, aparte de los nombres de siempre, ¿no? De los que quieren volver a correr. Hay, por decir, el rector de la Universidad de Santa Cruz, de la Gabriel, que es Vicente Cuellar, una figura que tuvo un papel relevante en la lucha por el censo el año pasado. Eh, Tal vez dentro del espacio que actualmente lidera Carlos Mesa, tiene una competencia en Rodrigo Paz, senador. El economista Antonio Sarabia está tratando de armar una alternativa, un partido liberal, pero como digo, son esfuerzos todavía dispersos. Hay que Ujú. ver si se puede llegar al 2024 a unas primarias, porque de hecho está vigente la LOP, la Ley de Organizaciones Políticas, que exige unas internas. Esto, la vez anterior, que se hicieron fue, bueno, un formalismo simplemente. En este caso, tal vez, si se logra articular dos o tres fuerzas opositoras de algún peso, podría llegarse a unas primarias reales, ¿no? Que puedan atraer a la gente. Ujú. En base a todo esto, estimado Emilio, tú en esta circunstancia tan difícil en el país, escribes un libro muy interesante y que revela muchas cosas que, mira, a ver, yo cuando pasó, por ejemplo, la guerra del gas, o denominada la guerra del gas, yo estaba ingresando a la universidad. Y después que pasó todo ello, pues nos hemos comido un discurso hegemónico que pues muchos, la gran mayoría, no los hemos creído. Y a esto va. Eh, ¿Cómo nace la idea de que vas a escribir un libro con este título tan fuerte? Porque un libro, para que llame la atención, tiene que tener un título súper llamativo, y me llama mucho la atención, a ver, el subtítulo. En primera instancia, cuando vi el 5 que tiene el color rojo, como lo hiciste en Ciudadano X, la X estaba en rojo, me parece que ahí siempre tienes un mensaje, pues todo tiene un mensaje, ¿verdad? Y creo que por ahí también tú lo has plasmado en tus libros, pero el subtítulo es Los datos desmienten el relato oficial sobre la guerra del gas y entre comillas. Me llamó mucho la atención, Emilio. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Sí, bueno, muy buena tu observación sobre el 5 y la X. Evidentemente hay una marca de diseño gráfico ahí Uh personal, -huh. ¿no? Y bueno, como decías, el subtítulo es Los datos desmienten el relato oficial sobre la guerra del gas. Eh, Creo que a 20 años de lo sucedido podemos ya ensayar una aproximación un poco más objetiva a lo que pasó en octubre de 2003. En ese Uh -huh. momento tal vez eh, el impacto emocional, pero también la ingenuidad de leer en ese momento los acontecimientos era una cosa. Ahora, después de haber vivido el régimen de Evo Morales y de haber visto un sinfín de maniobras y cómo muchas veces se ha repetido el mismo discurso frente a otros conflictos, ¿ah? Creo que no podemos leer de la misma forma 2003. Creo que todo esto que pasó después nos puede ayudar a arrojar una especie de luz retrospectiva sobre el 2003. Por dar un ejemplo, en su momento, en ese año, se dijo que, bueno, que Evo Morales no había sido un protagonista de primera línea de los acontecimientos, ¿no? Porque justo estuvo unos días de viaje, ¿sí? Que en realidad otra gente fue la que protagonizó octubre. Bueno, estudiamos un poco su gobierno y vamos a ver que
cada vez que en el país iba a haber un conflicto grave donde su régimen tenía puesta la mano, Evo Morales era enviado de paseo internacional. Hemos visto ese procedimiento repetirse muchas veces a lo largo de sus 14 años de gobierno. A eso es lo que me refiero con que me parece que la experiencia que hemos vivido en estas últimas 2 décadas nos tiene que ayudar a ver qué es lo que sucedió realmente sin esa ingenuidad que muchos teníamos en ese entonces. Bueno, y lo que he hecho en este libro es analizar 5, yo llamo mitos, leyendas, se podría decir, son tópicos que se han venido repitiendo una y otra vez sobre qué es lo que pasó en octubre de 2003. Y he contrastado esos mitos del relato oficial con la data más objetiva posible, es decir, peritajes sobre balística, peritajes forenses, estudios sobre la credibilidad de los testigos, cruce de informes de inteligencia de Bolivia, Colombia, Perú y Argentina. Hay un volumen documental importante que está en el libro, hay unos anexos documentales interesantes que podrá consultar el lector. Y creo que de esa contrastación con la data, los mitos no han pasado la prueba, no han sobrevivido. Mm, Y te puedo enumerar rápidamente cuáles son estos 5 por favor. mitos. Bueno, el primero es el que dice, lo que siempre se ha repetido, que en octubre hubo un genocidio militar, es el término que ha usado el relato oficial, donde las Fuerzas Armadas salieron a dispararle intencionalmente a la gente. Bueno, lo que los peritajes más serios muestran es que era imposible que los disparos, en una gran cantidad, en los peritajes que fueron, por ejemplo, a la corte de Fort Lauderdale, en Florida, en Estados Unidos, era imposible que esos disparos provinieran de las Fuerzas Armadas, tanto por el emplazamiento, por la trayectoria, como por el tipo de proyectiles, que no correspondían al armamento del ejército, sino más bien a los Mauser, a los fusiles Mauser, que un par de días antes habían sido vistos en manos de por lo menos 150 civiles armados en Warisata. ¿Sí? Las trayectorias de muchos de estos disparos correspondían más bien a trayectorias descendentes que podía ser fácilmente desde las serranías en torno al lugar. Aquí hay un peritaje que abordo en el libro, que es el de David Katz, tal vez uno de los expertos en balística de mayor nivel en el mundo, ¿no? Fue un consultor senior durante muchos años del FBI, de la DEA. Para dar un ejemplo, es quien creó el protocolo para hacer los chalecos antibala de la DEA. ¿Sí? Tengamos una idea del personaje. Y Katz es el perito que es consultado en este proceso en Fort Lauderdale. Va a Bolivia, hace un viaje y revisa in situ en los lugares donde se produjeron los disparos y encuentra que el ejército estaba lejísimo de esos lugares, que entre el emplazamiento donde estaban los efectivos y las víctimas de los disparos habían edificios o casas de por medio. Bueno, todo esto en detalle está tratado en el libro y estamos hablando solo del primer mito. Oh, El segundo es el que dice que octubre fue una protesta espontánea y pacífica. En este trabajo he recogido un testimonio que hasta ahora no ha salido en prensa en ninguna parte. Es un testimonio ante tribunales de Bogotá. Son documentos oficiales de la Fiscalía de Colombia, donde un ex integrante del ELN, del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, detalla una reunión del alto mando
del ELN en Aguachica, Colombia, donde en noviembre de 2002, es decir, 11 meses antes de los sucesos de Bolivia, se da un reporte del encargado del ELN en Bolivia, que era Pacho Cortés, donde él dice que todo iba muy bien con el proyecto en Bolivia, que era crear el ELN boliviano, y que iba a haber un recurso importante porque el gobierno estaba queriendo exportar gas a través de Chile y entonces se iba a movilizar a las masas en protesta y se iba a buscar tumbar al presidente. Textualmente, eso es lo que está en esta documentación en tribunales de Bogotá. Es decir, que la tesis de la protesta espontánea creo que se cae bastante con este dato. ¿Hubo un intento de golpe? ¿Hubo un golpe de Estado? Hace un par de semanas atrás, Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, justamente calificaba que lo sucedido hace pocos años en su país, cuando él todavía era mandatario, fue un intento de golpe de Estado no convencional. Creo que lo que pasó en Bolivia en el 2003 fue un golpe de Estado no convencional exitoso y que de hecho se convirtió en modelo, fue un poco un laboratorio político-social Bolivia para una metodología, y eso está dicho en el libro, en la introducción, una metodología que después se ha usado en Chile y en Colombia, incluso, cuando era presidente Iván Duque. En el caso de Colombia, con algunos actores en común. El ELN ha reconocido haber estado involucrado en la llamada lucha urbana en el 2020, ¿no? Y entonces, volviendo a la presencia tanto del ELN como de la FARC en Bolivia en el 2003, sobre la FARC hubo un encuentro en Cartagena de Indias, que se llamó el Proyecto Amazon, que era una reunión de los directores de los servicios de inteligencia de toda América del Sur. Y ahí justamente se habla, en la reunión de Cartagena, sobre la gran presencia que tenían las FARC en Bolivia en el 2003, no de 2 o 3 integrantes, sino por lo menos de unos 70 soldados de la FARC en el 2003. Bolivia tenía en ese entonces una lista de esas 70 personas, y en el cruce entre estos servicios, Argentina encuentra que 50 de esos nombres se habían estado moviendo a través de la frontera entre Argentina y Bolivia, por lo cual vemos verificado ese dato. Perfectamente los otros 20 podían haberse movido por otros países limítrofes, ¿ah? Eso en el caso de la FARC. En el caso del ELN, si bien Cortés es detenido en un operativo en abril del 2003, la estructura que le había montado no era nada pequeña. Se trataba por una parte de 34 soldados combatientes del ELN, pero alrededor de estos 34 habían células de apoyo logístico, de seguidores, todo lo que sumaba más de 500 personas. Por lo tanto, aun cuando Cortés hubiera sido detenido en abril del 2003, es de presumir, con una estructura tan grande, que buena parte de ese aparato haya seguido funcionando en septiembre-octubre de ese año. Emilio, ¿y estos datos, estos peritos, lo tiene la justicia boliviana? ¿Se los va a incorporar algún juez? ¿Alguien los puede captar para investigar o incorporarlos digamos, a la justicia para que se sepa la verdad y no estos relatos hegemónicos que se han planteado desde lo que pasó? Bueno, es que primero habría que tener una justicia independiente y creo que Bolivia está un poco lejos en este momento. Bueno, el peritaje de Katz está en los tribunales de Estados Unidos, ¿no? O sea que sería simple para un juez boliviano, si es que quisieran,
pedirlos y tenerlos. Lo mismo que pedir documentos a la Fiscalía colombiana o a la Justicia de Colombia. El tema es, bueno, justamente es tener un poder independiente que abra una investigación de este tipo, lo que yo no creo que vaya a suceder. Así que de momento es la prensa o el periodismo, incluso escrito en otros formatos, en libro, como lo que estamos haciendo, desde donde podemos abordar este tipo de temas y arrojar algo de luz sobre la verdad histórica. Emilio, te quito 2 minutos más. El lector, cuando reciba este libro y empiece a leerlo, se va a sentir se va a sentir que no han mentido, que le han mentido o que ha sido engañado. Lo importante, me parece, es que uno, por más que tuviera una opinión formada desde hace décadas, creo que ante los datos tiene que tener la apertura de revisar y de abrir un debate, ¿no? Yo estoy seguro de que mucha gente va a decir, no, esto no hay lugar a discusión, ya está cerrado. No es así. Creo que investigar el pasado es importante para entender el presente y además para evitar que se repitan ciertas cosas en el futuro. Creo que ese es el sentido que tiene el hacer este tipo de cosas. Por supuesto que ha habido una narrativa falsa que se ha ido montando. Creo que de hecho el relato sobre octubre es la piedra basal o la piedra fundamental de una narrativa que arropó a un régimen de presiones autoritarias que se fue construyendo a lo largo de muchos años y que, bueno, usó ese relato. Como decíamos al principio, creo que aplicó esa misma distorsión de los hechos a otros conflictos que viven en el país. Hablamos, por ejemplo, de Porvenir en Pando en el 2008. Los mismos sucesos de Sacaba y Sencata tienen la misma factura. La última, Emilio, te agradezco mucho por tu tiempo y tu amabilidad. Si Evo Morales lee este libro, digamos, ¿qué podría pensar o lo escondería bajo el tapete? Y la otra pregunta, si Gonzalo Sánchez de Lozada recibe este libro y empieza a leer, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Le va a sorprender? ¿Lo va a ayudar a incorporar a la justicia? ¿Qué es lo que piensas en esos dos parámetros que te planteo? Bueno, en el primer caso, no creo que lea mucho en general, pero seguramente le van a comentar y habrá alguna molestia, me imagino, de Evo Morales, seguramente. Bueno, y en el caso de Sánchez de Lozada, posiblemente hay muchas cosas que ya las sabía, pero bueno, tal vez se debió refutar a tiempo y con más fuerza ese otro relato, el relato oficial, con datos, creo que desde hace muchos años. Creo que esa era una asignatura pendiente. Emilio, te agradezco mucho por tu tiempo, tu amabilidad. Por favor, dinos, vas a tener la presentación de este libro sumamente impactante con el poco tiempo que tenemos y lo que nos has contado. Me voló la cabeza, la verdad. Es increíble cómo esa hegemonía He contado solo cultural. 2 mitos de los 5. Sí, exactamente, imagínate. Y los otros 3 mitos lo dejo obviamente para que la gente, para que le dejaste picando. Entonces solo falta el delantero y que vaya y que le dé un frentazo para el gol y empiece a leer esos 3 mitos más, en realidad los 5, pero que descubra esos 3 mitos más. Yo creo que va a volar la cabeza de muchos y va a empezar a destruir esto de la hegemonía cultural que decía también Gramsci, ¿verdad? Con toda esta estrategia, manipulación y control cultural. Te agradezco mucho, estimado Emilio Martínez Cardona. Por favor, dinos cuándo vas a presentarlo y qué esperas de este libro para la gente, por favor.
Bueno, el libro se presenta en Santa Cruz este jueves 19 de octubre a las 19 horas y se presentará en Cochabamba el martes 24 en el Auditorio de los Tiempos y el miércoles 25 en La Paz también. Y bueno, la intención del libro es reabrir el debate histórico de un hecho que creo que es un hecho raíz de todo un proceso político que se produjo después y que creo que no es solo un hecho puntual, sino que nos ayuda a entender de forma transversal todo ese proceso. Por eso decía que es la piedra fundamental de una narrativa. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser un aporte para el lector. Muchas gracias, Roger, por la invitación y un gusto haber estado en tu espacio. Por favor, para mí un placer estar contigo y la verdad, admiración total porque hay que animarse para escribir esta clase de libros y poder desmontar muchas mentiras que nos han planteado a muchos bolivianos y obviamente que ha traspasado a muchos países y a nivel internacional. No se olviden los 5 mitos de octubre. Los datos desmienten el relato oficial sobre la guerra del gas. Por favor, pueden adquirir. Va a estar en Amazon. Discúlpame, Emilio, para que lo pueda pedir la gente. ¿Cómo lo Sí, pueden pedir? De momento ha salido esta edición física con la editorial El País. Va a estar en las librerías de Bolivia, pero sí, pronto vamos a tener edición descargable online. Sí. Maravilla, muchas gracias, Emilio. Y un placer y esperamos vernos pronto y que me digas cuál es el mensaje de el número 5 pintado de rojo y también la X, porque está pintada de roja. Me parecería maravilloso. Muchas gracias. Un gusto. Hasta pronto. Estuvimos con Emilio Martínez, escritor y periodista. Esperemos que hayan disfrutado de esta entrevista, como también haber escuchado cosas que muchas veces no se quieren escuchar y no se quieren ver. Esto fue 100% Bolivia. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau.